Mi nombre es Marta Cecilia Vivas. Voy a hablar acerca de la discalculia, que es una dificultad con la cual se enfrentan los docentes desde edades tempranas en la escuela. Entonces, específicamente en el aprendizaje de las matemáticas. Afecta la comprensión y el manejo de conceptos matemáticos. Se presenta desde etapas tempranas y puede perdurar a lo largo de la vida, dificultando el rendimiento académico en matemáticas y otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, muchas personas han pasado la vida con diferentes dificultades referentes a la discalculia y ni siquiera sabe que tienen o que han tenido esta dificultad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Entonces, son aquellos niños que más o menos 6, 8 años ya están en segundo, tercero, inclusive en otros niveles de primaria que aún siguen contando con los dedos como apoyo. Es posible que los niños pequeños sí lo hagan y es normal, pero ya en otros grados empieza a ser una dificultad. Es ahí cuando el docente debe estar muy atento a hacer estas observaciones. Hay lentitud en los cálculos matemáticos, confusión de números que suenan similares, por ejemplo 35 y 53. A veces se transponen pues estos números. Se tiene la seguridad de entender la cifra, de entender a veces el procedimiento, pero en los resultados pues siempre pues hay errores frecuentes en las diferentes operaciones matemáticas. No debe detectar errores evidentes en los cálculos. Por ejemplo, pues se sabe, se entiende, pero en el momento de realizar una operación, pues ni siquiera el niño lo puede detectar. ¿Por qué es importante detectarla a tiempo? Más o menos entre 6 y 8 años para intervenir de manera adecuada, con un diálogo con los padres, con otros profesionales, con el apoyo de psicología, otros profesionales de la salud. Adaptación educativa, ya teniendo identificado por observación o ya sea por diagnóstico estas dificultades, porque no es una enfermedad, sino es una condición en la diversidad de estudiantes pues, que un docente puede tener en el aula. Entonces se pueden adaptar los métodos para crear un entorno más inclusivo. No es para señalar al niño diferente, no, sino por lo contrario, es darle las herramientas de apoyo para que el niño pueda alcanzar esos conocimientos matemáticos y que se pueda sentir valorado también. Entonces, es importante porque se reduce la ansiedad. Cuando el niño empieza a ver que sus compañeros van más avanzados, él ya empieza a sentirse que es torpe, que no es inteligente, que no tiene otras habilidades, entonces se empieza a frustrar porque a veces, y sobre todo en el pasado, quien era buena en matemáticas era porque era muy inteligente. Hoy ya sabemos que hay inteligencias múltiples y que se pueden reforzar en otras, a través de otras materias como el deporte, como las artes, como es la propuesta que estamos dando en esta actividad. Entonces, el uso de materiales visuales, manipulativos, puede ayudar a que los conceptos matemáticos sean imprescindibles y menos estresantes para el niño o igualmente pues para un adolescente. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan? Entonces, el uso de técnicas prácticas y repetitivas, enfocarse en actividades prácticas, juegos interactivos, más que en los teóricos. Un niño con esta dificultad, pues cuando le dan un concepto no lo entiende muy bien, no entiende más en la forma práctica, cuando también está en movimiento.
y en general pues todos los niños, el aprendizaje cuando hay movimientos eh, pues pueden tener una memorización o un entendimiento mucho mejor en diferentes áreas y específicamente también en las matemáticas. Usar herramientas tecnológicas y recursos visuales para hacer las matemáticas más asequibles y atractivas. Entonces, esto hace que el niño se motive, que por medio del juego pueda también compartir con otros compañeritos y entonces el aprendizaje resulta ser más fácil y más efectivo además. Entonces, a través de lo visual, de lo lúdico, se pueden adaptar también diferentes estrategias para cada estudiante, para que mejoren precisamente esa comprensión, se puedan sentir incluidos y puedan reducir asimismo la frustración. Que además, un niño frustrado llega a la casa frustrada y pues las familias también ya se convierte en una situación familiar. No existe una causa exactamente de cuál sería o por qué, porque se presenta en varias edades, en todas las edades, en diferentes tipos de poblaciones, entonces es posible que existan factores genéticos, que sean hereditarios, ¿sí? Hay una desconexión del cerebro, factores cognitivos, entonces disfunciones en áreas especiales cerebrales, con el razonamiento espacial y la presentación numérica puede contribuir al desarrollo de la discalculia. A veces, por eso es importante que se puedan dar la transversalización con otras áreas como el deporte, como, como la parte creativa o actividades creativas para que el niño desarrolle también sus habilidades, sus cualidades y que al mismo tiempo eso sea de apoyo para que pueda entender también esa dificultad o esos procesos matemáticos más fácilmente. Consecuencias de no tratarla. Impacto emocional y psicológico. Si no se detecta y trata al tiempo puede generar frustración, ansiedad y problemas de autoestima en los estudiantes. Entonces, al ver que es bueno para otra cosa, por ejemplo, para el deporte, pero cuando llega a la clase de matemáticas, pues siempre hay una ansiedad. Rendimiento académico, entonces ya las notas van a bajar. Entonces, aquel docente que dice, no, es que por un número que lo quedó mal, entonces ya saca mal la nota. Entonces hay que saber el por qué también. En general afecta hasta la convivencia. Entonces es importante que el docente brinde, sin importar los diferentes tipos de aprendizaje, que el docente les brinde a todos pues esas posibilidades. Y por último dejo esta reflexión. Las personas, igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Asimismo, pues tenemos que la educación es un derecho y que nosotros como docentes o docentes en formación tenemos que garantizarlo. Y que lo más importante es hacer sentir bien a las personas a las que tenemos a cargo, porque la educación es una responsabilidad muy grande y nosotros tenemos que ser los garantes, los que valoramos y los que tenemos que dar las diferentes soluciones, obviamente con el apoyo de todos y sobre todo pues también de las familias. Muchas gracias por su atención.